Buenos días, hermanos y hermanas, gracia y paz del Señor. Espero que todos se encuentren bien y les envío a todos un caluroso saludo desde la distancia, entendiendo que el Señor está en control en medio de todo y que nosotros podemos descansar en Él. Recuerden, hermanos, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Voy a pedirles, hermanos, que por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Vamos a leer el texto que vamos a estar viendo el día de hoy y posteriormente vamos a orar. Génesis capítulo 37, desde el verso 12 hasta el verso 36. Génesis 37, verso 12 al 36. Dice la palabra del Señor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y allí dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos,
y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias una vez más por tu providencia. Te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, en esta hora que nos disponemos a entrar en tu palabra, como siempre, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, de manera que podamos ser edificados por tu palabra, que podamos ser transformados por tu palabra, para dar fruto en su tiempo, para gloria tuya. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, a través de nuestra serie en Génesis. Recuerden, hermanos, nos encontramos con lupa dentro de las tiendas de Jacob. Somos convidados a entrar en la casa de Jacob a ver su vida, sus costumbres, sus prácticas como familiares. Y pudimos ver hace 2 semanas que era un hogar rodeado por el conflicto. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, vamos a poder ver desde el verso 1 y lo que vamos a ver desde el verso 12 al 36, la gracia de Dios manifestada a lo largo de toda la historia, de todo el relato de Jacob y sus hijos. Recordándonos, hermanos, una vez más lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ciertamente no había mérito alguno en la casa de Jacob, simple y sencillamente la mano de Dios, la gracia de Dios obrando en medio de todo. En el relato de hoy veremos a José salir a cumplir con instrucciones de su padre. Y para ponernos en las sandalias de José, le pediría que piense por un momento cuál fue el encargo o mandado, como decimos en buen panameño, que le encomendó su padre o su madre y que para usted fue el más difícil de obedecer. Piense por un momento cómo se sintió ante esa instrucción. Y esto nos ayudará a entender, o nos ayudará a ponernos en las sandalias de José a lo largo de este relato. Como mencioné en mi último mensaje de Génesis 37, veremos algunos contrastes o veremos algunos ejemplos prácticos del comportamiento cristiano. Pero vamos a fundamentalmente ver cómo podemos ver a nuestro Salvador, valga la redundancia, a lo largo de la vida de José. Veremos ejemplos prácticos, es cierto, pero mi enfoque en la mañana de hoy es que podamos ver a Cristo en la vida de José. En la porción de hoy, en este viaje de José, quisiera contrastar 2 cosas. La primera, la actitud de José. La actitud de José es lo primero que quisiéramos contrastar y lo vamos a ver en los versos del 12 al 17. Y posteriormente veremos la actitud de los hermanos de José. Y eso es lo que veremos en Génesis 37, versos del 18 al 36. Hemos querido titular el mensaje de esta mañana: el precio de la obediencia. El precio de la obediencia. Así que vamos a ver, como mencioné, la actitud de José a la luz de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver a José como un joven
obediente, desde el verso 12 hasta el verso 17. Un joven obediente. Dice el versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Después de qué? Bueno, después de los eventos que mencionamos en Génesis capítulo 37, del versos 1 al 11. Todos los eventos que son introductorios a la familia de Jacob, a los eventos que nos permitieron ver de primera mano cómo era la familia de Jacob. Y desde el verso 12 vamos a ver entonces el inicio de cómo Dios cumpliría sus palabras hechas o prometidas a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, dice Génesis 15, versículo 13: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El relato que vamos a leer a continuación es el inicio de Dios cumpliendo esas palabras. Así que nos dice el versículo 12 que los hermanos de José salieron a apacentar las ovejas de Jacob hasta Siquem. Ahora, hermanos, durante la época de lluvia, comúnmente había suficiente vegetación para alimentar al ganado. Sin embargo, cuando venía la temporada seca, los alimentos para las ovejas escaseaban, razón por la cual los pastores debían buscar regiones donde hubiera algo de vegetación para poder entonces seguir alimentando a las ovejas. Así que los hermanos de José fueron hasta Siquem para hacer precisamente eso. Note lo que dice el versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Quiero que noten, hermanos, que la actitud de los hermanos de José aquí fue una de las partes positivas que pudimos ver de la familia de Jacob la última vez que estuvimos en este tema. Pudimos ver que la familia de Jacob no había espacio para la pereza ni la holgazanería. Más bien, todos formaban parte de la economía familiar. Todos aportaron algo, todos ayudaban en casa, de manera que la prosperidad del hogar iba ligado al aporte de cada uno de los miembros de la familia. Y vimos en el versículo 13, que Jacob llamó a José y le pide que vaya a ver cómo están sus hermanos en Siquem. Ahora, recordemos, hermanos, los hermanos de José no lo toleraban, no lo tragaban, no lo aguantaban para nada. Y la razón era porque Jacob amaba más a José que a sus otros hermanos. Y ciertamente empeoraba también la situación el hecho de que, como dice el verso 2 de Génesis 37, José informaba a su padre de las malas famas de ellos. Y vimos también que esto no hablaba de falta de carácter de José, que era un sapo, que era un mal hermano, sino que hablaba, por el contrario, del carácter íntegro de José. Era alguien que estaba buscando velar por los intereses de su padre. El versículo 14 nos lo ratifica. Dice el verso 14: e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquem.
Ahora, hermanos, quisiera enfocar brevemente su atención en la respuesta de José ante la petición de su padre. Heme aquí. Y debemos notar aquí que la razón por la cual José responde suena como ilógica. Y la razón por la que suena ilógica es por las circunstancias en las que esto se da. Debemos notar que este no era un viaje a la tienda del chinito, como nosotros decimos en buen panameño. Es la intención de Moisés que nosotros notemos esto. Al final del verso 14 leemos: y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Para que tenga una idea, la distancia de Hebrón a Siquem eran de unos 80 kilómetros. Al pensar en esto, hermano, no pude evitar recordar la cantidad de veces que mi madre de joven me envió a hacer diligencias, mandados a diferentes lugares, y créame, mucho menos largos o distancias mucho más cortas que 80 kilómetros. Y puedo recordar que mi actitud ante las encomiendas de mi madre no era como la de José: heme aquí. Por el contrario, habían malos gestos, a veces inclusive respuestas negativas. Pero la respuesta de José fue: heme aquí. Yo mismo soy. Aun cuando sabía que sus hermanos no lo toleraban, aun cuando sabía que no le podían hablar pacíficamente, como se nos dice en el versículo 4, José dijo: heme aquí. Y no solo esto, José llegó a Siquem, hermanos, y no los encontró allí. Él pudo haber dicho: ok, a mí me mandaron a Siquem, no hay nadie en Siquem, así que me regreso y le digo a mi padre que no lo vi. Él pudo haber dicho esto y nadie lo cuestionaría. Sin embargo, él estaba dispuesto a cumplir con la misión que su padre le había dado. Note lo que dice el verso 15. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me digas o que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. José fue avisado que sus hermanos estaban en Dotán, 24 kilómetros más al norte. En total, entonces, hermanos, si hacemos la aritmética, José recorrió más de 100 kilómetros para obedecer a su padre. Solo para hacernos una idea, entre la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón solamente hay 71 kilómetros. Y hermanos, a diferencia de sus hermanos, José fue solo. Por ende fue expuesto a más peligro porque había fieras, había vándalos en el camino. Todo esto en obediencia a su padre y velando por sus intereses. Y hermanos, aquí podemos ver algunas lecciones interesantes y yo quisiera llamar su atención a 3 de ellas. La primera lección que podemos ver aquí es claramente, no hay que de repente usar mucho la imaginación ni gran técnica para ver el primer ejemplo. Habla de la obediencia de hijos a sus padres. El argumento de José no fue: papá, eso está muy lejos. Papá, eso no es justo. Papá, hay otras cosas que quiero hacer. La respuesta de José fue diferente. No fue como acostumbramos a ver a veces en nuestros hogares,
hijo, saca la basura. Y escuchamos la respuesta, ya voy. Sino que la respuesta fue, heme aquí. Padre, ¿en qué puedo servir? Es la primera lección que vemos en la vida de José en su hogar. Y nos recuerda a todos los que somos hijos, principalmente a nuestros adolescentes, el mandato del Señor de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Efesios capítulo 6, versículo 1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer ejemplo que vemos en la actitud de José. Hay otro ejemplo que quisiera que pudiéramos ver, otra lección práctica que pudiéramos ver de este viaje de José de Hebrón a Dotán. En el siguiente plano pudiéramos ver cuál debe ser nuestra actitud ante nuestro Padre Celestial. Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Juan 14, versículo 15 nos recuerda, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos y hermanas, una evidencia de haber sido transformados por Dios es el genuino deseo de obedecerle. La vida de los que hemos sido hechos hijos de Dios debe estar marcada por la obediencia a su palabra y a su voluntad. Dice el coro del himno para andar con Jesús, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. La vida del creyente debe estar marcada por la obediencia a su Padre Celestial. Juan Crisóstomo dijo en una ocasión, solo hay una calamidad para un cristiano, la desobediencia a Dios. Cierro comillas. La razón por la cual Crisóstomo llamó la única calamidad, la desobediencia, es probablemente la tercera lección que observamos del ejemplo de José. Actuar con los intereses de Dios en mente. Las actuaciones de José, buscaban velar por los intereses de su padre. De igual manera, hermanos y hermanas, nuestras actuaciones deben ir motivadas por los intereses divinos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice de la siguiente manera, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, no algunas cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice de la siguiente manera, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La motivación en José para decir, heme aquí, no era ninguno de sus hermanos, más bien era el deseo de agradar a su padre. De la misma manera, nuestra motivación para hacer cualquier cosa debe ser primariamente el deseo de querer o de agradar a nuestro Padre Celestial. Y es la primera lección que podemos ver en Génesis capítulo 37, versos del 12 al 17. Ahora, hermanos, como mencioné al inicio, también quisiéramos entonces contrastar la actitud de los hermanos de José. Y eso lo vamos a ver del verso 18 al 36. Y mi segundo punto aquí es que la actitud de los hermanos de José muestra hombres movidos por odio y por envidia. Y lo primero que quiero que noten, hermanos,
Los hermanos de José no andaban en obediencia, todo lo contrario, andaban en odio y andaban en envidia. El versículo 4 del capítulo 37, quisiéramos volver ahí brevemente, nos dice que sus hermanos odiaban a José, lo aborrecían, porque Jacob lo amaba más a él que a sus hermanos. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo nos menciona que le tenían envidia, porque la gracia de Dios también había sido manifiesta en él. Y los versículos del 18 al 36 nos van a mostrar hasta qué punto estaban ellos movidos por el odio y estaban movidos por la envidia. Note lo que dice el verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Wow, palabras fuertes, hermanos. Los versos del 12 al 17 nos muestran el carácter de José y contrastan mucho, en gran manera, con el carácter de sus hermanos. Lo vieron venir desde lejos, hermanos. Alguien llegó a decir que esa túnica de colores a la distancia debía ser imperdible. Dice el texto que antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarlo. No para hacer una broma, no para hacer una maldad, conspiraron para matar a su hermano. Wow. Y note, hermanos, lejos de pensar algo así como, ¿estaremos recibiendo un mensaje de nuestro Padre? A lo mejor nuestro Padre mandó a decir algo importante. No, para nada. Lo primero que vino a su mente fue, ahora tenemos la oportunidad de deshacernos de él. La palabra que se traduce conspirar en el hebreo es nahual, que quiere decir actuar a traición. Ellos estaban pensando cómo traicionarlo, cómo matarlo. Y miren lo que dice el versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, en tono de sorna. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos entonces qué será de sus famosos sueños, qué será de sus sueños. Y hermanos, manifestaron sus intenciones rápidamente. En su corazón estaba el impedir que esos sueños se cumplieran a cualquier costo. Sin embargo, hermanos, ellos no meditaron en los sueños de José como hizo Jacob, y no consideraron que probablemente estos sueños eran voluntad divina. Y como sabemos, hermanos, nada puede interponerse en los planes del Señor. Y hermanos, esta es una de las razones por las cuales su servidor no es partidario de entrar en histeria por las teorías conspiratorias o las teorías de la conspiración. Y la razón, hermanos, es porque descartan inmediatamente, o descartan de primera mano el hecho de que tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios que está verdaderamente en control de todo. Tenemos un Dios que está activo en la creación y que no está pasivo. En estos días de coronavirus principalmente se pueden escuchar todo tipo de teorías de conspiración. Que si los chinos, que si los americanos, que si las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas personas entran en preocupación, entran en histeria. Pero el relato de José nos recuerda que Dios está en control de todo. Y no solamente el relato de José, hay varios relatos en las escrituras que nos lo confirman. La escritura nos confirma de manera que podamos tener seguridad. Uno de mis favoritos es el relato de Balaam y el burro. El pueblo de Israel estaba atendiendo sus asuntos sin siquiera tener idea de que Balac estaba conspirando en su contra.
pero Dios obró su voluntad en medio de todo. Oh, ¿quién podría olvidar también el caso de la reina Esther y el caso de la conspiración para el exterminio de todos los judíos? Y aun cuando el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, podemos ver la providencia de Dios actuando en cada una de las páginas. El relato de Daniel. Todos estos hermanos, todos estos eventos confirman que no hay plan humano que interfiera con la voluntad de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos y hermanas, nada escapa de la mirada del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Y permítame decirle, hermano, si el corazón del rey está en las manos de Dios, ¿el corazón de quién no está? El plan inicial de los hermanos de José era matarlo, echarlo en un pozo, en una cisterna, y finalmente utilizarían como relato o como coartada para cubrir su crimen el pretexto de que un animal lo mató. Para nosotros hoy, sin embargo, el plan de Dios era que llegara a Egipto. El plan de Dios era que José llegara a Egipto. Y no había complot. Y no había conferencia o consejo humano que impidiera que esto fuera así. Así que lo primero que podemos ver en contraste con José era un hombre movido por la obediencia. Por el contrario, los hermanos de José estaban movidos por el odio, estaban movidos por la envidia. Lo segundo que quiero que noten en contraste: los hermanos de José, al contrario que su hermano, no tenían para nada los intereses de su padre en mente. Para nada. Note lo que dice el versículo 21 de nuestro relato. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Esto lo dijo por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Hermanos y hermanas, Rubén ideó un plan para que no lo mataran. Y a priori pareciera un acto de buena fe. Sin embargo, Rubén no está actuando movido por amor a José o por preocupación por su hermano, y mucho menos preocupado de cómo esta situación afectaría a su padre. Más bien, Rubén estaba preocupado por cómo esta situación lo afectaría a él personalmente. Nota el versículo 22. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Probablemente la idea de Rubén era: voy a dejar que sufra o que pase un mal rato y en la noche lo suelto. Nota, hermano, y es importante que pongamos atención aquí: Rubén era el hermano mayor. Rubén era el primogénito. En jerarquía, él hubiera sido el segundo al mando. Y él pudo haber tomado una actitud mucho más correcta
que la que tomó. Si él así lo hubiera querido, él pudo haber dicho algo como: hey, deje la locura. Nadie aquí va a matar a José. José va a hacer lo que vino a hacer y lo vamos a mandar de vuelta a casa. Más bien, hermanos, le pareció bien echarlo en un pozo. Rubén estaba de acuerdo en que sufriera un poco, no en que muriera. Adelántese conmigo al verso 29 de nuestro relato, que probablemente nos ayudará a entender esto un poquito más. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? ¿Vio? ¿Lo pudo ver ahí, hermano? Su preocupación no era en ese momento ¿qué habrá sido de mi hermano? Su preocupación no era cómo afectaría esto a su padre. Más bien su preocupación era: ¿qué me pasará a mí? ¿A dónde iré yo? ¿Qué será de mí? Literalmente. Como diciendo: ok, yo soy el hermano mayor. A mí es quien hará responsable. No había preocupación ni por José, ni por velar por los intereses de su padre. Simple y sencillamente el interés personal de qué le iba a suceder a él. Volvamos al verso 23. Sucedió, pues, que cuando José llegó, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Así que, hermanos, en lugar de recibir a José como su hermano, lo maltrataron, lo despojaron de la túnica de colores. Y ya habíamos hablado la última vez que estuvimos en Génesis 37 acerca de lo que representaba esta costosa túnica. Esta costosa túnica demostraba la posición de exaltación, la posición exaltada que tenía José a los ojos de su padre Jacob. Y se la quitaron, lo despojaron de ella en señal de humillación, como muestra de humillación y de sorna. Ya aquí no eres el favorito, aquí eres el mismo, eres igual que nosotros. Y hermanos, lo más profundo de la condición espiritual de los hermanos de José se ve en la primera línea del verso 25. Léala conmigo nuevamente, hermano. Y se sentaron a comer pan. Y se sentaron a comer pan. Piénselo por un momento, hermano. Echaron o acabaron de echar a su hermano en un pozo vacío, un pozo donde metían a personas que habían cometido fechorías, a personas que eran esclavas. La metieron en ese pozo. Lo metieron, en ese pozo. Y déjeme decirle, hermanos, José no era mudo. Probablemente José gritaba desde el fondo del pozo pidiendo ayuda, que tuviera misericordia de él, que se apiadaran de él. Sin embargo, ellos no perdieron su apetito y se sentaron a comer pan. Wow. Esa era la condición de los hermanos de José. Y pudieron sentarse a comer sin ningún remordimiento. Ninguno. Proverbio capítulo 30, versículo 20.
dice de la siguiente manera, Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. No he hecho maldad. Y ciertamente, hermanos, esta descripción no se aplica solamente a las que cometen adulterio o a las mujeres. Este aplica a todos los pecadores. A todos los pecadores. Esta es la condición del pecador. Peca, come, limpia su boca y no ha hecho maldad. Continúa diciendo el versículo 25. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Las aromas, el bálsamo y la mirra. Y los hermanos de José se percataron mientras comían que una caravana de mercaderes, que por cierto eran familiares también, ya que eran descendientes de su bisabuelo Abraham, que iban en sus asuntos de mercaderes camino a Egipto. Y nos vamos a dar cuenta que los hermanos de José, como tercer punto, fueron o actuaron movidos por sus propios intereses. Voy a repetir. Número 1. Contrario a actuar en obediencia como José, ellos actuaron en odio y envidia. En segunda instancia, actuaron no en virtud de los intereses de su padre, sino en virtud de sus propios intereses. Y es lo que quiero que terminemos de notar aquí, hermanos. Los hermanos de José fueron movidos por sus propios intereses. Ni José ni Jacob tenían algo que ver. Note lo que dice el versículo 26 de nuestro relato. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Entonces, hermanos, abrió su boca el patriarca Judá. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y el versículo 26 da la impresión de que alguien por fin está entrando en razón. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? ¿Qué ganamos con encubrir su muerte? Y pudiéramos pensar, bueno, ¿cómo no? Este es el gran Judá. Este es el hombre de quien su descendencia vendría el Mesías. Era lógico que él tuviera sentido común sobre todos sus hermanos. Pues, hermanos, va a ser que no. Continúe leyendo al versículo 27, porque el versículo 27 nos habla de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Dice el versículo 27: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, él es nuestra propia carne. Y note la última parte del versículo 27: y sus hermanos convinieron con él. Wow. Reconoce que era su hermano. Reconocen que era su propia sangre. Y convinieron en que estaban siendo suficientemente buenos con no matarlo, solo con venderlo. Hermanos, este es un gran ejemplo de la condición caída que tiene que tiene toda la humanidad. Y, hermanos, muchos justifican sus acciones al decir que no eran tan malas como sus acciones pudieran ser. Rubén, en un juicio, podría argumentar: hey, señor juez, yo no quería matarlo, yo solamente quería que sufriera un poco. Judá pudo haber dicho: yo no quería matarlo, yo solamente quería obtener algo de dinero. El punto aquí, hermanos,
es que lo que nos hace malos no es la magnitud de nuestro mal. Lo que nos hace malos es la abierta intención de nuestras almas en ir en contra de la voluntad de Dios. Pero usted dirá, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he cometido adulterio. Bueno, lo exhorto a que lea Mateo capítulo 5 a partir desde el versículo 17 y se haga nuevamente esa pregunta. Sin embargo, más que eso, más que todo lo que se menciona en Mateo 5, está el hecho de que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y que si vivimos contrario a los intereses divinos, eso de por sí nos hace malos y merecedores de juicio. Es por esa razón que la Escritura señala por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, Judá el patriarca, de quien descendería el Mesías directamente, él no estaba pensando en ayudar a su hermano. Estaba pensando en cómo obtener rédito económico en medio de toda esta situación. En su mente, mejor nos ganamos, él decía algo como esto, en su mente mejor nos ganamos un dinero por todo este trabajo. Hermanos, y esta decisión no permitió que José muriera, para nada. Sin embargo, sí son evidencia de que tanto la actuación de Rubén y la actuación de Judá no eran para ayudar a José, no eran para beneficiar a su hermano. Todo lo contrario, su actitud era para hacerle un mal. Su actitud buscaba hacerles el mal. Pero recuerden, hermanos, todo esto, todo el terrible relato que leemos, nos muestra a Dios cumpliendo sus soberanos propósitos. Dios quería que José llegara a Egipto. Y note entonces, hermanos, el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. A veces hay un debate sobre, o eran los madianitas o eran los ismaelitas, o cuál de los dos era, porque se intercambian durante el relato. Y realmente, hermanos, puede sonar confuso. Pero ¿cuál es el punto aquí? Da igual cuál de los dos grupos fuera. Permítame recordarles que ambos grupos eran familia lejana. Ambos eran descendientes de su bisabuelo Abraham. Ambos grupos eran mensajeros. Ambos grupos estaban haciendo su trabajo. Pero lo que nos quiere mostrar aquí es cómo esos grupos, aún lejos de la voluntad de Dios, estaban cumpliendo los propósitos divinos. Y pasaron este grupo de mercaderes y vendieron a su hermano por 20 piezas de plata. Hermanos y hermanas, el tráfico de esclavos existió desde los tiempos más primitivos del antiguo cercano oriente. Generalmente eran personas que eran capturadas en guerras o en saqueos, y mercaderes, como lo que mencionamos hace un momento, se dedicaban a transportarlos a otras regiones y venderlos. Y estas personas obtenían obviamente lucro, y aquellas personas que eran esclavizadas muy rara vez volvían a ver su libertad. Los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata.
o lo equivalente, hermanos, a 2 años de salario de un jornalero. Ese fue el costo, o ese fue el valor que tuvo para sus hermanos su vida. De manera que, de acuerdo con la providencia de Dios, José terminó en Egipto. Acompáñenme al verso 31, porque entonces vamos a ver la segunda parte del complot. Porque, ya nos deshicimos de José. Ahora queda cómo le explicamos esto a nuestro padre. Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y hermanos, noten esto, lejos de encontrar arrepentimiento, lejos de que hubiera una pizca de remordimiento, lo que siguió fue: vamos a engañar a nuestro padre. Y note, todos participaron, incluyendo a Rubén, incluyendo a Judá. Dice el pasaje: entonces tomaron ellos, plural, los incluye a todos, la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con su sangre. Todos participaron para engañar a su padre y lo hicieron pensar que su hijo amado murió por una bestia al ver manchada la túnica de sangre. Note lo que dice el verso 32. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y hermano, si ustedes pensaban que ver a un padre quebrantado, padre roto, le rompería el corazón y que probablemente produciría remordimiento alguno, note lo que dice el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Aun cuando ellos fueron los causantes del sufrimiento de su padre, tuvieron el descaro de tratar de consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, dice el versículo 35, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. El versículo 36, el último verso de este pasaje, concluye diciendo: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y aquí donde Moisés está poniendo el escenario para saber qué es lo que iba a suceder con José en Egipto. Eso lo veremos la próxima semana. Pero permítame, hermanos, mientras nos acercamos a la conclusión. Este pasaje terrible, es sin duda terrible. Pensamos que lo peor lo vimos en Génesis 34 con el evento de Dina. Pero este pasaje está, si no lo supera, está al mismo nivel. Y es un pasaje terrible, oscuro. Y ciertamente, como mencioné al inicio, muestra algunas lecciones, como ya vimos en la actitud de José. Pero también nos muestra cómo contrasta esto con lo terrible del corazón del hombre. Hermanos, el viernes escuchaba en un noticiero radial, me gusta mantenerme informado y bueno, más aún en estas épocas, y escuchaba en este noticiero que
invitaron a uno de estas personas que se consideran coach de vida, ¿no? Aquellas personas que te dan consejos sobre cómo debemos vivir bien, cómo sacarle provecho a tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y le preguntan a esta persona, ¿qué podemos aprender de este coronavirus? Y me pareció interesante la pregunta y con más atención escuché la respuesta del coach de vida. Y la respuesta de él fue algo así. Este es un periodo de limpieza personal. Desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Él no se refería al agua y al jabón ni al gel alcoholado, al que estamos acostumbrados a escuchar estos días, sino que se refería a la limpieza externa, perdón, a la limpieza interna, a la limpieza de lo profundo de su ser, a una limpieza espiritual. Pero él parte, mis amados hermanos, de una premisa que es equivocada. Él parte de la premisa de que nuestros corazones son limpios por naturaleza y que nosotros los ensuciamos en medio de las circunstancias, que ensuciamos nuestro corazón cuando le gritamos a alguien, que ensuciamos nuestro corazón cuando le faltamos el respeto a alguien, que ensuciamos nuestro corazón cuando somos injustos con alguien, y que esta época nos llama a limpiar nuestros corazones. Pero él no entiende que nosotros somos injustos con otra persona, que nosotros gritamos a otras personas, que nosotros maltratamos a otros seres humanos, no porque estamos limpios, sino porque estamos sucios. Esa es la evidencia de que nuestros corazones están sucios, de que nuestros corazones no son limpios por naturaleza. Es la primera conclusión. Y la segunda conclusión es que tampoco podemos limpiarnos por nosotros mismos. Y como dice un pastor muy conocido, nosotros no somos el José de este relato. Nosotros no somos el José de la historia, y probablemente lo más fácil sería decir, oh sí, es cierto, yo sufro igual que José. Mis hermanos en la iglesia me maltratan. Mis hermanos no me tratan bien. Yo siempre soy víctima. Es la idea fácil. Sin embargo, no es así. Las actuaciones del hermano o de los hermanos de José muestran el corazón caído del hombre. Las actuaciones de los hermanos de José muestran nuestros corazones. Muestran nuestros corazones. Acompáñenme a Tito, mientras voy acercándome al final, hermanos. Tito capítulo 3, versículo 3. Y noten las palabras del apóstol Pablo al joven Tito. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Santos, puros, amorosos, enfocados, amantes de lo puro. Oh, parece que no, ¿verdad? No se preocupen, hermanos. Su Biblia no está errada. Eso es lo que dice su Biblia. Que éramos también nosotros en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras concupiscencias y deleites diversos. Y note lo que sigue diciendo, viviendo en qué cosa, en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es nuestra naturaleza, la de todos los seres humanos, sin excepción. Y somos incapaces de limpiarnos por nuestra cuenta. Hagamos lo que hagamos, en lo que sea que nos esforcemos, lo que nosotros necesitamos es un nuevo corazón. Y eso solamente lo da Dios. Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso nos recuerda el versículo 7. Es necesario nacer de nuevo. Nosotros no somos el José del relato.
El José de la historia es Cristo Jesús. Él vino en perfecta obediencia al Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte, hermanos. Porque a diferencia de José, Cristo sabía que su obediencia tenía un alto precio. Precio que no sería recibido con agrado. Él sería recibido con odio. Juan capítulo 1, versículo 11 nos recuerda: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue traicionado no por 20 piezas de plata, fue traicionado por 30 piezas de plata. No fue echado en una cisterna, pero fue maltratado para que en virtud de su maltrato usted pudiera recibir un nuevo corazón y vida eterna. Y al igual que José, él solamente velaba por los intereses de su padre. No por intereses propios, sino por los intereses de su padre. Juan capítulo 6, versículo 38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sino que yo lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vida eterna para todo aquel que cree. Ciertamente Cristo, hermano, pagó un precio alto por la obediencia, pero el fruto de su obediencia trajo salvación y vida eterna para todo aquel que en Él cree. Juan capítulo 1 termina diciendo en el versículo 12: y a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que si usted está escuchando hoy y ha sido confrontado de alguna manera con la situación de su corazón, aún hay esperanza. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y recibirás vida eterna y un nuevo corazón. Un corazón que le ame, un corazón que por amarlo lo obedece, y un corazón que ya lo que quiere no es agradarse a sí mismo, sino que quiere traer gloria al nombre de Dios. De manera que todo lo que hagamos lo podamos hacer para la gloria de Dios. Todo en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio de la obediencia. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje en donde hemos podido ser edificados por el ejemplo del joven José. Señor, también te agradecemos porque el ejemplo de José nos muestra la obra de nuestro Salvador Jesucristo.
nos habla de aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que personas movidas por el odio, personas movidas por la envidia, pudieran ser sanas, pudieran encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el mensaje precioso. Gracias, Padre, por la buena nueva de que Cristo vino y murió por los pecadores, de manera que pudiéramos ser hechos hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que nos mantengas en unidad y que nos guardes en amor en estos tiempos de dificultad y en estos tiempos de incertidumbre. Es a ti en quien confiamos y es a ti en quien nos apoyamos. Esto lo hacemos y lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Los amo a todos. Que el Señor los bendiga.